¿Cómo les va? Buenas noches, espero que estén todos muy bien. Voy a empezar en un minuto más, ¿ya? O dos máximo. Va a ser súper breve esto, o espero que sea súper breve. Voy a hablar del reel anterior, ese reel que, pucha, parece que tuvo hartas visualizaciones, no sé si para bien o para mal. Es un reel que salió hace como una semana atrás o algo así. Entonces voy a hablar de eso. Y otro día de la semana hablaré de más cosas, ¿ya? Buenas tardes. Así que los que quieran escuchar los descargos, partan en el minuto 2 de esta grabación. Vamos a partir a las 22:52. Y va a durar máximo, eh, no sé, 30 minutos. ¿Ya? Entonces, para los que no lo hayan visto, bueno, no tienen por qué aumentar las visualizaciones de algo. Lo voy a explicar en el primer minuto de esto. ¿Ya? Hola, muchas gracias a todos. ¿El video es sobre qué? Sobre el reel. Lo voy a hablar en un minuto más. Denme tiempo, por favor. Los que quieran, por supuesto, conectarse. En un minuto más, siendo 22:52, voy a empezar. Los que vean esto en diferido, bueno, avancen hasta el minuto 2 y listo. Casi. 30 segundos. 20 segundos. Habría sido genial tener una gráfica detrás para esto, pero no importa. Otro día, los que tengan dudas, lo puedo explicar. ¿Ya? Bueno, voy a comenzar siendo las 22:51. Todavía queda un poco más. Listo, voy a comenzar. Bueno, básicamente el video o el reel que se subió y que yo también subí en mi sitio hace unos días atrás, era parte de un comentario en el programa Síganme los Buenos, en el late al que asisto, y básicamente hablaba respecto a la imaginación. Y no me imaginé que iba a tener la cantidad de, bueno, de visualizaciones, le agradezco, pero también la cantidad de críticas. Entonces quiero un poquito puntualizar algunas de esas críticas. Algunas no las pude contestar, algunas las contesté y las personas no les gustó mi respuesta, a pesar de que argumenté. Obviamente no intento convencer a nadie, pero fue bien rara la situación. Entonces, muchas gracias a todos los que agradecen mi contenido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? En ese reel yo hablaba de que gran cantidad de los problemas humanos se deben a la imaginación. Y les voy a explicar un poquito el trasfondo técnico de eso porque quizás no se entiende mi punto de vista. Y por supuesto que eso no implica de que no afecte a las personas la imaginación. Eso no implica de que las personas no sufran por cosas como sus recuerdos. Eso no implica de que digamos, de cierta manera esté diciendo de que, digamos, estoy tirando a la basura el 99% de la cultura de la humanidad. Simplemente estoy hablando de por qué, porque la creatividad también viene de la imaginación, sino estoy hablando de por qué, en términos técnicos, el exceso de imaginación a veces puede ser un arma de doble filo, tanto como puede ser un potencial creativo para el individuo y la humanidad, también puede ser un elemento que destruya a la persona o que la afecte muchísimo. ¿Ya? Entonces, dice que se escucha mal. Avísenme si se escucha bien, por favor. ¿Se escucha bien? Avísenme si se escucha bien. Ya, perfecto. Entonces continúo. Aquí ese Luxor me dice que se escucha perfecto. Entonces voy a dar la pequeña explicación y después ustedes si quieren me la comentan. Por supuesto les pido por favor mucho algún grado de respeto, no de empatía, pero un poquito de respeto cuando sé que la voz suena distinta. Yo no sé qué pasa con Instagram. ¿Qué quiere que le diga? Ha pasado con varios videos.
Lo que importa no es la cara, no es el contenido, porque también hay gente que es súper pesada en todos esos sentidos, sino que ni la voz, quiero decir, es el contenido, ¿ya? Entonces, bueno, voy a avanzar en esto, ¿ya? Y les pido unos minutitos de que si ojalá no puedan escribir para dar la argumentación general y después voy a ir viendo las preguntas, por favor. Bueno, entonces lo siguiente. Vamos a ir más para atrás. La imaginación es una de las tantas cosas que permite que el pensamiento humano sea. Ahora, la imaginación, el ensoñar despiertos, al parecer tiene un lugar dentro de muchos de los trastornos mentales, particularmente en un fenómeno conocido como la rumiación. La rumiación es estarse identificando con ciertas ideas. No voy a leer estos contenidos, veo que están escribiendo, pero si no me vas a concentrar, ¿ya? Entonces, por favor, no me escriban por ahora porque me van a solo desconcentrar. Les agradezco en todo caso. Bueno, entonces, este contenido que nosotros llamamos imaginación está presente en muchos elementos de la psiquiatría, en muchos, entre ellos la depresión, ¿ya? Pero está en todos. Ya les voy a explicar por qué tienen esa base en común. Pero a nivel primero del humano, parece que un elemento es la rumiación. Otro es el angst o la angustia o el hecho de anticiparse a cosas que no han ocurrido pero que podrían ser terribles en la imaginación de la persona. Básicamente nosotros, gracias a nuestro lóbulo frontal, podemos proyectar acontecimientos, incluyendo la muerte de los seres queridos y de nosotros mismos, lo que ya nos genera una angustia existencial. Y eso al parecer nos distancia de otros seres vivos. ¿Ya? Entonces, bueno, habiendo dicho esto, rumiación, ansiedad, por ejemplo, está el problema siguiente, y también los recuerdos traumáticos. Porque hay gente que me decía, oye, no es una imaginación que se te haya muerto alguien. Por supuesto que no. Pero en términos formales es un recuerdo. Y el recuerdo es doloroso porque lo recordado ya no es presente ahí. Ya yo no puedo observar a esa persona, por ejemplo, que me dejó. O inclusive que no está en este mundo. Pero el problema es un recuerdo. Es algo que no está en el plano físico. Es algo que está en la memoria. Y de hecho no está en la memoria como algo así como letras trazadas en fuego. Está en una reconstrucción constante porque la memoria humana también es así. Entonces, bueno, ¿qué es lo? Me dicen, ya voy a responder si tiene que ver con la obsesión y todo. Sí, tiene que ver en todo caso Mella Paula. Pero déjenme continuar un segundo más. Entonces, rumiación, ansiedad, futuro, recordar en el trauma, son fenómenos de esta ensoñación, esta mente que viaja y que no está en el presente aquí. Ahora, ¿existe algún modelo fisiológico de esto? Sí lo hay. Cuando las personas están ensoñando, cuando las personas están en su memoria autobiográfica, cuando las personas están recordando, en otras palabras, sus vidas, cuando están anticipando hechos que no han ocurrido, cuando están soñando despiertos, cuando están, en términos muy coloquiales, póngale otra palabra, fantasear, cuando están imaginando, está activa una serie de regiones del cerebro, que en términos genéricos se conocen como la red de defecto, la Default Mode Network. No la pronuncié bien, pero usted ayúdeme a interpretar eso, ¿ya? Las palabras que acaban de salir. Por ende, años atrás en resonancias magnéticas descubrieron que cuando usted está imaginando o no haciendo nada, o fantaseando, o recordando, o anticipando, sin hacer ninguna tarea específica en un experimento, estaban activas áreas que van desde el frontal hasta el parietal. ¿Ya? No importa eso en este momento, lo subí en una fotito, pero ya está, hay unas áreas que se encienden en tu cabeza. ¿Ya? Bueno, esas mismas áreas son las que están súper activas en las personas con depresión, en las personas con ansiedad, en las personas con transversalmente todos los trastornos psiquiátricos. Entonces, tenemos un elemento, no solo en la subjetividad, ¿ya? Sino que también tenemos un correlato fisiológico. Al parecer esta red que se descubrió hace 95, más o menos 98, hace unos añitos atrás, 25 años atrás, 20 y tantos años atrás, después se entendió de que es muy prevalente ese funcionamiento de esas regiones al mismo tiempo cuando tú estás ahí en ti mismo, en ese mundo mental, ¿ya? Y es muy distinta a la red de funcionamiento central o la red ejecutiva, ¿ya? Que es otra red que está activa
cuando tú estás presente aquí, cuando tú estás desarrollando una tarea. ¿Ya? Cuando tú estás presente aquí, tú no estás en tu memoria autobiográfica, tú no estás en tus pérdidas y dolores del pasado, tú no estás anticipando tu muerte, tú solo estás aquí, respirando, como la gente que medita o la gente que hace mindfulness, haciendo un ejercicio de presencia, o como dice un querido amigo Alejandro, pensando en cada uno de los dinteles de las puertas cuando pasas, presente aquí, o cuando ahí se metió algo, cuando estás bailando salsa, o en mi caso haciendo esgrima, o lo que usted quiera. Cuando usted está presente ahí, está presente esta red ejecutiva. Y la Default Mode Network está apagada porque usted está arrojado al mundo, por decirlo de una manera más filosófica. ¿Ya? Entonces, por favor, sí, no escriban mientras... pero no es necesario hablar de productos humanos, subproductos humanos, pero entiendo lo que estaban planteando ahí, ¿ya? Porfa. Entonces, red de efecto, rumiación, imaginación, estar en otro lado, no estar presente, estar volando. Red ejecutiva, o ejecutiva frontal, o como usted quiera, estar presente aquí. Y estas redes hay una anticorrelación entre ellas, y está súper estudiada. Usted puede revisar los libros que quiera al respecto, las publicaciones que usted quiera al respecto. Entonces, cuando la red de efecto está activa, la red ejecutiva central está apagada. Cuando la red ejecutiva central está activa, la red de efecto está apagada. Son una balanza, como la balanza de Libra, son mutuamente excluyentes. ¿Ya? Y entre medio de estas dos está la red de saliencia, que no es necesario hablar ahora. Entonces, punto 1. ¿Existe un correlato fisiológico a la volada que dije? Sí. Y es la interrelación de estas tres redes neurales fundamentales. La red de efecto, la red de saliencia y la red ejecutiva central. En esta trinidad, este trío, se maneja la manera en que el sistema nervioso se está relacionando. ¿Ya? Entonces, al parecer, no es que en sí misma la imaginación o el recordar sea malo, pero nos distancia del estar presente aquí. Y al parecer, en la mayoría de los trastornos psiquiátricos, transversalmente, esta red de efecto es predominante. Y hay algunos tratamientos que ayudan a eso. Desde los tratamientos perennes como la meditación, o más modernos como el mindfulness, o la terapia cognitivo-conductual en muchos casos, hasta cosas como medicamentos. Por ejemplo, algunos estabilizadores del ánimo hacen eso. Por ejemplo, los tratamientos en depresión refractaria con ketamina. Sí, la misma que se usa una droga recreativa, pero esto se utiliza en caso de emergencia en pacientes con depresión que están rumiando mucho. Quizá por un recuerdo terrible, quizá por algo que imaginan que puede pasar, piense usted, ¿ya? O inclusive con psicodélicos, como lo que estudió Calhal Harris a través del MDMA, o inclusive los psilocibos, o inclusive el ácido lisérgico, con estudios en resonancia magnética funcional, y se dio cuenta que mientras este compuesto está en el cerebro actuando, metabolizándose, a través del sistema serotoninérgico, bueno, la red de efectos se dispersa y la persona tiene esta percepción de disolución del yo, por ejemplo, como plantea Stanislas Grof, un teórico de la psicología transpersonal. ¿Me entiendes? Entonces, al parecer, muchos tratamientos buscan que la persona de alguna manera disminuya esta predominancia de esta red de efectos. En otras maneras, que esté menos en la memoria autobiográfica, en su recuerdo, o inclusive en su trauma, o en el futuro que no existe aún, y que solo esté aquí, ahora. ¿Ya? Entonces, cuando primero las personas me dijeron en muchos comentarios, que al final tuve que bloquear durante un rato comentarios porque ya estaba cabreado, obviamente ustedes entenderán que, no sé el resto, hay gente que conozco que es muy mediática que dice que les resbala. A mí no me resbala, a mí me afecta, y me afecta también mi trabajo. ¿Ya? Pero bueno, que me decían que no entendía nada de biología. Miren, humildemente creo entender algo. Quizás no soy un especialista, pero tengo ciertas herramientas al respecto. Y entiendo muy bien la capacidad de los fármacos. Y también por eso las menciono. Porque algunos me decían, no, está haciendo un consejo casi como irrespetuosamente de autoayuda. No es así. No estoy diciendo que sus problemas se van a resolver por el hecho de estar solo presente aquí. Pero va a ayudar. Va a ser un buen comienzo. No estoy descartando en ningún sentido, y ya le he mencionado un poquito el porqué, de que la psicofarmacología es necesaria en los trastornos mentales. No estoy diciendo que los trastornos mentales son solo voladas de la gente. Si no, no me dedicaría a esto.
pero sí tenemos que analizar dónde está la utilidad de nuestra intervención. La utilidad de nuestra intervención ha sido referida históricamente a tratar de analizar lo simbólico. Y yo tengo mis dudas al respecto, porque en el terreno simbólico es difícil destruir una idea con otra. La podemos sustituir en el mejor de los casos. Quizá un abordaje del dolor humano un poquito más práctico y quizá con un poco más de enfoque hacia aliviar, podría corresponder a ayudar a las personas a entrenarlas a estar presentes ahí. Y hay toda una escuela de personas, no estoy inventando la rueda, que hacen eso a través del mindfulness, que yo los felicito que lo hagan. Ahora, y de lo conductivo-conductual también en muchos casos. Ahora, la meditación, el mindfulness o estas terapias conductuales, ¿qué pasa? No todos quizás quieren meditar. Es muy simple estar consciente de la respiración, por ejemplo, en uno de los casos. Pero quizás la persona no se halla ahí. Entonces me he preguntado, ¿qué tienen en común? Todas están en un estado de flujo. El estado de flujo es un estado planteado por Csikszentmihalyi y Seligman, que habla de que cuando tú estás en una tarea de alta demanda y de alta interés, tú estás presente aquí. Y se genera como una especie de trance. Y las personas que he visto de jóvenes, mediana edad y tercera edad, que practican este estado de flujo por el hecho de la actividad diaria que ellos hacen, tienden a tener muchos menos indicadores depresivos, ansiosos y psicológicos, psiquiátricos en general. En otras palabras, usted no necesita aprender a meditar. Si a usted le aburre meditar, usted puede estar presente ahí de múltiples maneras. Pololeando con la persona que ama, si usted realmente está presente ahí, estando consciente con el café que se está tomando, haciendo una actividad física que le encante, haciendo una labor, un trabajo que a usted lo haga estar completamente sumergido ahí. Y eso va a ayudar muchísimo porque las personas en este mundo actual están mucho fuera de su cuerpo, fuera del estar aquí. Están multitasking, constantemente viendo una y otra cosa y al final su mente está divagando. Y en esa divagación tenemos más probabilidades de que tengamos estos productos indeseados de nuestra propia imaginación, nuestra creatividad, nuestra mente. Entonces simplemente yo les estaba planteando eso. Yo no puedo entender por qué las personas insultaban, prácticamente diciendo que yo desmerecía la muerte de un ser querido. Ahora sí les tengo que plantear una cosa. En El eterno resplandor de la mente sin recuerdos, una película que protagonizó Jared Leto, si bien recuerdo, la persona experimentaba amnesia. Y al experimentar amnesia disminuía el dolor. Nosotros sufrimos por el recuerdo de lo ya tenido. Usted no puede sufrir por algo que usted no ha experimentado antes. Entonces, nuevamente, en parte, inclusive en los casos más extremos, la resignificación es súper importante, es lógico, y acompañar a las personas también. Pero una de las cosas es cómo podemos ayudar a la persona a no estar centrado en el recuerdo, porque el recuerdo es algo que ya no está aquí. Es una construcción de una serie de neuronas, si usted lo quiere, o de la mente, holográfica, como usted prefiera verlo. Entonces, muchas veces a mí me genera dudas el tema de constantemente hacer que las personas recuerden lo traumático como una manera de ayudarles. No estoy seguro si esa es la forma. Y sé que, por supuesto, estoy simplificando algunas estrategias que quizá algunos colegas o mucha gente hace. Pero quizá el abordaje más simplista, más histórico también, que tenían algunas personas de otro lado del mundo, dependía de tener una higiene mental, a través de tener ciertas prácticas que ayuden a tener a la mente aquí y no estar constantemente girando en torno a sí misma, pueden ser una forma de alivio a las personas. Y eso es solo lo que estaba planteando, sin desmerecer el dolor de las personas, sin humillar a nadie diciendo que en el fondo se había creado problemas de la nada, que no existían. Imaginario no implica que no exista. Imaginario implica de que existe dentro de ti. Que no hay una correspondencia en esa objetividad entre paréntesis como plantea Maturana. Eso es todo. Y por ende imaginario también es un recuerdo, porque es una reconstrucción desde el presente con ciertas huellas del pasado. Si ustedes cierran los ojos ahora no van a recordar perfectamente mi cara. Y espero que no lo hagan tampoco. Y tampoco van a acordarse inclusive de su perrito. Van a tener distorsiones. Porque la memoria no es algo como
a fuego, insisto. La memoria humana al menos no es más parecida al Wikipedia, que va reconstruyendo cada vez que tú quieres. Entonces, era solo eso. No puedo entender por qué la gente es capaz de tener un nivel de agresividad cuando se siente atacada en su victimización, si usted quiere. Andrés me dijo esto, no puedo decir su apellido por respeto, me dijo ayer, te enojo, tranquilo, no te preocupes, una persona que no conozco, pero agradezco su apoyo, un joven, que me plantea de que, bueno, en parte las personas les estás quitando el piso. Entonces ellos sienten o ellas sienten de que les estás quitando en lo que se aferran, a ese dolor. Y no es mi intención esa, pero entiendo que a veces la gente sobrereacciona. También las personas que decían como que yo básicamente estaba dejando de lado la biología. Los que ustedes me conocen un poquito, y de hecho hay algunas personas que se han atendido conmigo, lo mencionaron ahí, o digamos solidariamente, muchas, pero muchas personas que tiendo las mando a farmacoterapia. Porque es necesario a veces arreglar ciertas redes, la red glutamatérgica, la red serotoninérgica, inclusive a veces el sistema dopaminérgico hacia arriba, hacia abajo. Está cierto. Y bueno, y humildemente también trabajo yo en electroencefalografía cuantitativa hace más de 10 años. Entonces, el propósito de esto es tratar de buscar una manera de ayudar a las personas. Lo que yo me quiero alejar es a pensar de lo que todos los días me dicen. A mí cada día que atiendo los últimos 17 años me dicen los psicólogos no sirven para nada. ¿Sabe eso? Durante todos los días que he trabajado, durante 17 años que he estado día tras día, semana tras semana, como haciendo esto, yo les puedo contar un día que mi propósito como profesional no era hacer esto de terapia. Pero bueno, las cosas se dieron así. Pero lo quería decir hoy día, pero ¿sabe qué? No le quiero hacer perder su tiempo con mi propia triste historia. No tiene sentido. No voy a aportar a ustedes de esa forma. Pero bueno, todos los días me dicen eso. ¿Cómo cree usted que yo me siento? Es en virtud de eso que uno trata de pensar cómo puedo hacer de que la persona, no todas por supuesto, pero que sientan que esta cosa es un poquito mejor que eso. Y que no te sigan diciendo a tu cara de que lo que tú haces, lo que tú has dedicado a tu vida, no sirve. Y eso yo creo que deberíamos entenderlo no como un insulto a las personas de mi gremio, que es muy poco solidario en general, como muchos gremios en todo caso, sino que deberíamos entenderlo como una crítica constructiva hacia nosotros, tratar de replantearnos algunas cosas. Es en virtud de eso que la gente nos dice esto. La mayoría de la gente no lo dice como un intento de humillarnos. Pero muchos de ustedes que están ahí, que hacen lo mismo que yo, deben haber experimentado aquello. Lo primero que te dice la persona, mire, sabe que he ido a personas y no creo en esto. Es fuerte. Por supuesto, también esto es más sutil, entonces en parte no va a ser tan visible el cambio, al menos en algunas de las escuelas o tradiciones. Pero aún así hay que escuchar a la gente. Es como los políticos que nunca escuchan a la gente. Nosotros tenemos que escuchar lo que las personas dicen, los que están fuera de nuestra actividad. Tenemos que tratar de entender por qué tienen esta opinión de nosotros. Y eso trato de representar. Entonces, bueno, no sé si tienen dudas, preguntas. ¿Ya? Entonces, claro, como Luis Mordor nos dice, la mente es una herramienta y debemos aprender a usarla a nuestro favor. Una cosa tan poderosa como la mente humana es una espada de doble filo. Una espada de doble filo puede atacar, pero también te puede hacer daño a ti. Analicemos, nada que tenga tanto poder puede ser inocuo. Entonces, en ese sentido, yo les pido por favor que busquen una práctica donde ustedes puedan despejar su mente. Si esa práctica no tiene que ir al monte, está bien. Una práctica donde ustedes puedan caer en el trance de estar aquí ahora durante un ratito. Que despejen su mente del propio peso que implican sus propias experiencias dolorosas, que implica lo terrible que nos va a tocar vivir en unos años más a todos nosotros, muertes, gente que amamos, nuestra propia eventual decadencia. ¿Cómo somos capaces, entendiendo que no tenemos control de muchísimas de las cosas que ocurren, ni de las que no ocurrieron, cómo podemos tener control al menos de saber de que estamos ahora, estamos presentes, y que de alguna forma no podemos ser agobiados, ahogados por nuestras propias memorias o los
o las incertidumbres de nuestro futuro. Y en eso veo que las personas tienen un poquito mejor calidad de vida cuando son capaces de centrarse en la experiencia directa, al menos una cantidad de tiempo en el día. Tampoco se le pide que lo haga toda la vida, todo el día. El problema es que estamos sobrevalorando el imaginario. Y las personas, insisto, están constantemente imbuidas en lo imaginario a través de todo esto, por ejemplo, los computadores y los celulares. Y bueno, han aumentado como nunca los problemas o trastornos mentales. Y también la hipersensibilidad, es que uno no puede decir nada fuera de lugar porque la interpretación de otro es tremenda y el castigo es inmenso y inmediatamente va a lo valórico. Yo estoy planteando algo técnico, no estoy planteando algo valórico. Puede tener implicancias valóricas también, pero es evidentemente técnico. ¿Ya? Por ejemplo, arte moda textil. ¿Qué pasa cuando el aquí ahora es terrible y prefiere imaginar otra realidad? Eso se llama disociación. De hecho, es un mecanismo que hacemos los seres humanos para afrontar una realidad dolorosa. El problema es que esa realidad, muchas veces la disociación puede ser una gran ayuda, pero en algún momento tienes que asociarte. Eso pasó con las personas traumatizadas. Se aprenden a disociar, pero después siguen disociadas. Después no pueden estar aquí. Entonces, en algún punto asumimos que este es un mecanismo de parche, pero no puede ser un mecanismo permanente. La Agenda 2030 es mi imaginación. ¿Viste, Hernán Cortés? Por ejemplo, ahí voy a ir leyendo algunos comentarios, pues cierro. Entiendo que hay un concepto de talla o de ironía. ¿Qué tiene que ver con lo que estoy hablando? Entonces, ¿me entiende? Y a veces es cansador tener que responder a todas las personas porque uno quiere darle el gusto a todos. De verdad uno quiere darle el gusto a todos ustedes, a cada uno de ustedes. Ojalá me quisieran mucho, pero no es la realidad. Pero al menos, si no nos podemos querer, al menos tratemos de respetarnos. Es súper fácil ir a través de esto e insultar a alguien. Es súper fácil reventar a alguien. De hecho, una persona me tiró un trastorno psiquiátrico por interno. Una persona muy molesta con lo que había dicho. Que se dio la molestia de agregarme y de hablarme. Yo le dije, si yo hiciera lo mismo con usted, terminaría funado, pues señora. ¿O no? Ustedes también vean el poder que ustedes tienen. Después la persona dijo, no, es que yo soy nadie. ¿Cómo usted hace nadie? Usted es una persona importante. Y tengo que escucharla no solo por respeto, sino también porque usted puede darle en el clavo. Entonces, después la segunda defensa, bueno, es que como yo tengo menos figuración que tú, yo te puedo dar en el piso, te puedo dar como caja, no importa. Entonces también es cansadora la situación. Voy a seguir aquí, tengo que hacerlo, quiero seguir trabajando y quiero seguir en mis proyectos, pero sí es a veces desagradable, muy desagradable. Si te queremos más que tengas carrera reptil, así me lo han dicho antes. Dicen que soy su pololo ideal. Bueno, eh, gracias. Bueno, hace mucho tiempo que estoy en un camino de soledad, o sea, soltero no solo, pero en fin. Eh, Muy buena onda a todos los que tratan de saludar, ¿ya? Entonces voy a ir leyendo. Chris Maca, ¿qué sería detrás de una pantalla el coraje que les crece 1000% una persona y no podría ni un 1%? ¿Tiene algún nombre psicológico este acto? Sí, a través del anonimato uno se siente más envalentonado. El costo de la exposición tiene razón, Juan Álvarez. Es verdad. Tengo que aceptar. Entonces, tenemos que valorar el yo soy de Jesús. Bueno, insisto, por eso tampoco quiero herir sensibilidades religiosas. Es un mensaje de una persona muy importante en nuestra historia. Y sí, con eso no quiero decir que no hayan otros maestros espirituales sumamente importantes también. Buda, Mahoma, Krishna. Y maestros más actuales, Martin Luther King. Y quizá John Lennon también. Fíjense que la mayoría de esos maestros terminan mal. Curiosamente, la gente que es más destruida, esto es otro tema, pero bueno, cerramos con esto. La gente que es más atacada, en el caso de estas personas, son las que tratan de generar un discurso de unir a las personas. Son más amenazantes o generan más anticuerpos que las personas que buscan tratar de dividir. Es mucho más fácil, no sé, estar intoxicado en una pantalla y generar
un grado de incomodidad, pero generalmente aceptación. Por ejemplo, imagínense Luther King. Lo único que quería era que las personas de todos los tonos de piel vivieran juntas. Un discurso hermoso. Si los que no han escuchado, por favor, escúchenlo. Tengo un sueño. Precioso. Entonces, es curioso. Es como si alguien quisiera que siempre estuviéramos peleando entre nosotros y siempre estuviéramos pensando en problemas irrelevantes. Y no nos centrábamos nunca en los problemas que como especie tenemos que abordar. Yo se lo he mencionado antes, creo que hay dos grandes problemas. Uno, vivimos muy poco. Y cuando nos damos cuenta de nuestros errores ya es muy tarde. Y ya no tenemos tiempo para poder hacer otra cosa con nuestra existencia. También somos muy poco conscientes del efecto de nosotros en los otros. Por ejemplo, los que son padres y madres son durante un corto periodo de tiempo todopoderosos sobre esas pequeñas vidas. Y el sistema también. Y el otro gran problema es de que nunca somos honestos con nuestras intenciones con el resto. Es muy difícil. Y vivimos en un mundo de mentiras y finalmente nosotros aprendemos a ser iguales. Eso se llama socialización. A diferencia de los niños, o de la mayoría de los niños al menos, que mienten poco menos. Igual se miente desde los 6 meses, pero después es gradual y se vuelve enfermizo. Entonces una vez les planteé en un videito este No More Secrets de Persinger, Michael Persinger, no con la idea de una idea totalitaria de que todos nos vean, pero sería mejor una desnudez de conciencia de que cada persona pudiera expresar libremente qué es, sin ser juzgado por el otro, tratando de que ella o él tenga que trabajarse a sí mismo, desde esa honestidad. Pero el mundo no funciona así, y seguimos divididos, y no necesitamos ningún carcelario para andar peleando entre nosotros. Nosotros mismos nos saboteamos unos a otros. Y lamentablemente, inclusive, este oficio que me dedico muchas veces, siento que no ayuda a las personas a encontrar la lucidez que necesitan en ellos mismos. E independiente de lo que haya pasado en el pasado, tratar de descubrir en el presente algo que valga la pena para seguir viviendo. Y muchas veces sirve sencillamente, no siempre, pero un montón de veces, para justificar no tratar de ir un poco más allá. Y eso es lo que nos ha hecho fuertes como especie. Superar la adversidad a pesar de que hemos pasado cosas espantosas. Los que no han visto, vean, por ejemplo, la recreación de la historia de los Andes. Hay 2 historias de los Andes. Bueno, ¿cuántas historias humanas hay así? En fin, son disvaríos. Voy a leer las últimas preguntas y termino. En fin, hubo que haber las preguntas. Se entiende bien tu punto. El tema austral Bengal Chile es que los trastornos psiquiátricos biológicos junto con los psicológicos, por ejemplo, la depresión real y atemporal, la sufre siempre, ahora, antes, después. Sí, pero insisto, si hiciera una resonancia magnética funcionaba una persona en esas condiciones, probablemente vamos a encontrar ciertas similitudes. Hasta con la humilde herramienta del electroencefalograma cuantitativo se encuentran. Por ejemplo, la predominancia de cierto hemisferio, de ciertas bandas de frecuencia. Entonces, hay que ayudar a encontrar un sistema en que la persona cambie de cómo su cerebro se relaciona en sí mismo y también de cuáles son los sustratos químicos que están teniendo más predominancia, que eso también tiene que ver a veces con fenómenos previos. De hecho, les puedo explicar un poquito la teoría de tesis de átesis de la depresión y cómo uno ya viene con factores predisponentes, pero eso sería extenderme mucho. En lo de vivir poco no concuerdo, dice Maguita BF. Creo que vivimos lo justo, valoramos la vida porque es corta. Si fuera larguísima nos podríamos volver hasta insensibles o aburridos de la vida. También puede ser. Hola Sergio, me encanta escucharte y lo que más me gusta es que eres tú sin andar dando el gusto a todo el mundo. Y eso tiene un costo, eres valiente y bancártelo, gran aporte. Muchas gracias, Bar Pelirrojo. Con el tiempo deberíamos elegir qué contestar y qué no, a pesar de tanta gente. JC Barriento. Muchas gracias por todos los comentarios. Psicópata en el poder. Jesús el código para abrir lo más grande del ser humano. La religión nos ha hecho olvidarlo. D. Martínez Lynch. El exceso de honestidad es malo. Michelle Tatiana Saría. Muy buen punto. Y pensé en Jesús. Mira, 3 personas hablan de, en cierta manera. Increíble aún estamos al parecer en esos tiempos. Un abrazo, Sergio. Gracias por ti. Muchas gracias, Tati. Un poco, no olviden de que hay personas que han hecho ejemplos de vida, pero que de lo que ha quedado después como institucionalización no es lo mismo.
La mayoría de las personas que ha cambiado el mundo han sido ejemplos en sí mismos, no tanto lo que dicen sus palabras. Y eso ha movido personas que han querido en sí mismas ser ellos mismos. ¿Me entiendes? Lo hemos hablado en otro video, cuando una persona se transforma en un ser auténtico, también contagia esa autenticidad a otros. No es solamente en su arte, en su matemática, en su ciencia, en su deporte, en su religiosidad, lo que usted quiera. Es en el acto mismo de su conducta que invita a las otras personas a también poder ser sí mismos. ¿No les llama la atención que, por ejemplo, en Las Vegas, la mayor cantidad de ilusionistas del mundo, y todos unos mejores que otros, en el Renacimiento, en los principados italianos, uno mejor que otro, en Alemania, en el tiempo de los físicos, cuando hay una persona con ciertas características también imita ese valor en otros, que también sacan un potencial que sean ciertas eras. ¿Me entiendes? No solamente que hayan genios en cada historia o genias en cada historia. La Curie madre y Curie hija. Madame Curie y Janet Curie, las dos ganaron premios Nobel. Entonces, hay algo más que solo los genes, también son importantes, pero también es la inspiración que tenemos de personas que también nos muestran de que se puede estar en ese estado. Entonces, mucho tiene que ver con el ejemplo. Y a veces ese ejemplo a la gente es disruptiva, entonces mi sugerencia siempre es que usted sea el ejemplo para otro. Y ese ejemplo puede a las otras personas ayudarle a asumirse también. Iván, bajo CEO, me he dado cuenta que hay gente que se incomoda al no tener un grado de toxicidad en su círculo. El ser humano está compuesto por trastornos, pero algunas personas el elitismo la cega. Wilson S. Muy interesante tu libro como siempre. Sorprende tu capacidad de empatía para quienes la quieren contigo. Edu Geni, no sé qué tan empático sea. Muchas personas implican que no. Me cuesta ver. Y me cuesta decir las palabras apropiadas muchas veces. En este contexto quizás lo logro. Pero eso no quiere decir que sea una maravilla. No lo soy. Pero te agradezco igual que pienses eso. Ruido ambiente, si van al psiquiatra y tienen un problema sobre la rumiación de recuerdos catastróficos o futuros catastróficos, háblele a su médico sobre la influencia del glutamato. Bueno, sí, es una sustancia. Mire, podemos entrar un poquito en detalle después de eso, pero para entender a grandes rasgos, el sistema nervioso es unos y ceros. El 1, glutamato, excitador. El 0, GABA, inhibidor. Curiosamente, el glutamato después ¿cómo llamarlo? Se transgrede, no es la palabra, pucha, disculpen el horario que no se me ocurre, se metaboliza en GABA, ¿ya? Pero estas son las sustancias, es como el código binario, 1 y ceros. Entonces, la hipótesis glutamatérgica de los trastornos mentales es muy relevante, desde el Alzheimer, que influye, por supuesto, están las proteínas que ustedes tanto conocen, el beta-amiloide, etcétera, pero hay y la tau, pero hay elementos glutamatérgicos en la depresión, en la esquizofrenia, en las demencias, como el Alzheimer, en el TOC, y cuando uno ve electros también hay una cierta correlación. Entonces, bueno, y también sustancias que lo bloquean generan efecto inmediato, como esta sustancia que ahora se cayó en las calles, lamentablemente, que era un anestésico animal, que era la ketamina. Muchos estudian ketamina y como en casos gravísimos la persona disminuye esta actividad glutamatérgica y tiene un respiro. Entonces, sí, hay mucha neuroquímica. Bueno. Algunas herramientas para poder manejar a personas con trastorno de personalidad y que aparte consuma drogas. Alfredo González. Voy cerrando un poquito con esto. Mire, es súper complicado porque el trastorno de personalidad es ego sintónico. Yo estoy bien, el resto está mal. Es distinto a ego distónico, como el TOC. Yo sé que no quiero rascarme 3 veces, pero lo hago igual porque me angustio si no lo hago. Un ejemplo muy burdo, ¿ya? Como ego sintónico son súper refractarios a terapia porque dicen, yo estoy bien, vengo aquí obligado, o sea, sáqueme aquí, que lata estar aquí con este gallo. Es muy... A uno se le vuelve espeso tratar a personas cuando tienen trastorno de personalidad por lo mismo, especialmente cuando son muy, muy potentes, porque el nivel de descalificación y desinterés es gigantesco, ¿ya? Entonces, la herramienta ahí, el pronóstico es muy complicado. Cristian G.10. Voy a leer 2 o 3 más por virtud del tiempo. Muchas gracias por todos los comentarios.
Hoy estamos en una sociedad que nadie quiere expresar sus opiniones, porque enseguida salen los que todo cuestionan y no respetan la opinión de los demás. Bueno, voy cerrando. Muchas gracias a todos. Cristianov, ¿sería entonces ideal llegar a un tratamiento farmacológico con un electroencefalograma cuantitativo? Podría servir. Eso se llama en Estados Unidos electroencefalografía referenciada, pero no lo hace casi nadie. Lo mismo que sería re bueno con un Neurospec, que es un poquito carito, y un poquito, no tanto, pero un poquito invasivo, que haría maravillas. Muy pocas veces me ha tocado personas que lo han hecho. Por supuesto que puede ayudar mucho al tratamiento. Sí, esta herramienta no está muy integrada. Los servicios de salud no están bien integrados en salud mental. Entonces, sí, pero sería una buena idea. El mal de lo políticamente correcto, balance verde, exactamente. Me dicen dónde atiendo. Por favor, ahí cualquiera, por privado, por inbox, ni un problema. Muchas gracias. La psicosis tiene cura, dice Dani. Mire, tiene buen pronóstico en muchos casos. Con un buen neuroléptico y ayudando a que las estructuras frontales se sostengan. Tengo el agrado de poder compartir con personas que han podido salir de eso y que las puedo considerar quizás no amigos, porque no hemos tenido esa apertura de confianza, pero que me identifico plenamente con ellos. Son gente re buena onda y que he podido ver cómo han ido superando sus problemas y ahora, bueno, no sé si es muy alta la vara, pero son mucho más normales que yo. Maravilloso, eso sí puede pasar. No estoy diciendo que eso es siempre, pero un problema es la vía mesolímbica de la dopamina. Otro tema es de que partes de neuronitas del frontal se alteran cuando hay eventos como las esquizofrenias, pero cuando hay una rehabilitación centrada en ello, que disminuye los síntomas negativos, un día podemos hablar de eso, las personas mejoran su calidad de vida bastante, hasta parecer en muchos casos, no en todos, pero en algunos casos al menos, he tenido experiencia, insisto, de indistinguibles del resto, entre comillas, y pueden tener un nivel de funcionalidad. Así que no sé si tiene cura, porque eso entender etiología, no sabemos cuáles son las bases, dónde está el centro que genera toda esta cascada, pero sí puede haber tratamiento. Mi autenticidad me ha destinado a ostracismo, dice Psicópata al poder. Desde adentro hacia afuera, para hacer cambio hay que partir por uno. Exactamente, Gonza. El otro día vi el debate de psicólogo y tu parte fue negativa en el tema del amor, pero también te encontré razón. Susurro divino, lo que me hablas me recuerda a la carta de David Bowie en su lecho de muerte. Muy interesante reflexión. ¿La has leído? ¿Ha estado psicoanalista? No, la voy a leer. Muy interesante. Ser ejemplo como padre, hijos, pareja. Exacto, Rex Pablo. Bueno. Voy cerrando y muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Bueno, voy cerrando. Voy terminando, bueno, una depresión, 1 kilo de fármaco. Aquí, bueno, Karin, gracias por tus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, Andresita. Muchas gracias a todos. Hasta luego, que les vaya muy bien, que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao.